Las plantas sagradas de la Semana Santa, historia, medicina y tradición. Muy buenas, herbolarios. Esta semana las calles de España huelen de una manera muy específica. A incienso, a cera, a flores que no se ven en ningún otro momento del año. A tierra mojada cuando llueve sobre los pétalos de las calles. Hay personas que con ese olor vuelven instantáneamente a la infancia, a la mano de la abuela en la procesión, al silencio de la tarde del Viernes Santo. Hoy quiero contaros algo que muy poca gente sabe. Casi todas las plantas que dan forma a la Semana Santa, las que aparecen en las procesiones, en los altares, en los pasos, en la iconografía de la Pasión, tienen una historia medicinal, simbólica y humana, que va mucho más allá de la decoración. Plantas que los sanadores del Mediterráneo usaban siglos antes de que fueran sagradas. Plantas que los evangelios mencionan por nombre. Plantas que la ciencia moderna está redescubriendo. Quédate hasta la planta número 12. Es la que aparece en la crucifixión y la que los científicos israelitas llevan décadas investigando como uno de los antiinflamatorios más potentes del mundo mediterráneo antiguo. Y la planta número 20 lleva 3000 años en los rituales de paso de todas las culturas del Mediterráneo. Y florece exactamente en estas fechas. Dale al like si la Semana Santa forma parte de tu memoria más profunda. Suscríbete, publicamos cada semana. Hay algo que me parece extraordinario de la Semana Santa desde la perspectiva de las plantas. Las procesiones, los pasos, los altares, los sepulcros, la iconografía de la Pasión, todo está lleno de plantas específicas que se eligieron hace siglos con un conocimiento que ya no tenemos. El olivo no estaba en el Monte de los Olivos por casualidad. El hisopo no aparece en el Calvario por accidente. La espina con la que tejieron la corona tenía un nombre, una historia y un uso médico conocido por los sanadores de la época. La mirra que los Reyes Magos trajeron al nacimiento era el analgésico y antiséptico más valioso de la antigüedad. Esas plantas no se eligieron solo por su simbolismo. Se eligieron porque eran las plantas más significativas del mundo mediterráneo de hace 2000 años. Y muchas de ellas siguen siendo igual de valiosas hoy. Esta Semana Santa, mientras las ves en las procesiones o en los altares, sabrás algo que la mayoría de la gente no sabe. Su historia real. 20 plantas. 3 razones para quedarte. Primera, la mirra. Uno de los regalos de los Reyes Magos fue el analgésico y antiséptico más valioso del mundo antiguo. Tan valiosa que se pagaba en peso de oro. Y la ciencia moderna ha identificado sus compuestos activos con efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y cicatrizantes que explican exactamente por qué era tan cotizada. Era medicina de primera línea. No era un lujo decorativo. Segunda, hay una planta en esta lista que aparece en los 4 evangelios en el momento de la crucifixión. Los investigadores estuvieron décadas debatiendo qué planta era exactamente. Cuando lo identificaron, resultaron ser una de las plantas medicinales más importantes del Mediterráneo oriental, con propiedades documentadas que los soldados romanos conocían bien. Y tercera, el azahar que perfuma las procesiones de Andalucía esta semana tiene efectos ansiolíticos documentados en ensayos clínicos. Las personas que llevan siglos poniendo flores de naranjo en los altares de Semana Santa estaban, sin saberlo, creando uno de los entornos más calmantes que existen. La ciencia moderna acaba de confirmar por qué. Empezamos. Plantas 1 a 5, las de la Natividad y los Reyes Magos. Planta número 1, mirra. Analgésico y antiséptico del mundo antiguo. Uno de los 3 regalos de los Reyes Magos. Tan valiosa como el oro. Y con una farmacología que la ciencia moderna está redescubriendo. La mirra es la resina que exuda el árbol Commiphora mirra al hacerle incisiones en la corteza. En el mundo mediterráneo antiguo era una de las sustancias más valiosas que existían. Se pagaba literalmente en peso de oro. Los Reyes Magos la trajeron al nacimiento de Jesús junto con el oro y el incienso. Y aparece de nuevo en la crucifixión. Los evangelios describen cómo ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra antes de la crucifixión que él rechazó. Ese detalle tiene un peso médico preciso. La mirra mezclada con vino era el calmante del dolor más potente disponible en el siglo I. Era la anestesia de la época. La ciencia moderna ha identificado los compuestos activos de la mirra, las furanos esquiterpenos y el ácido boswélico, con efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y cicatrizantes documentados. Usada durante 5000 años en las medicinas egipcia, griega, romana y árabe, nunca dejó de ser medicina real. No era un regalo decorativo, era el analgésico más potente del mundo antiguo. Los Reyes Magos le trajeron al niño la medicina más valiosa de su tiempo. Planta número 2. Incienso olivano. Antiinflamatorio, respiratorio y ritual. El segundo regalo de los Reyes Magos. El que perfuma todas las iglesias. Y uno de los antiinflamatorios más estudiados de la medicina ayurvédica.
El incienso que perfuma las iglesias de Semana Santa no es solo una fragancia ritual, es la resina del árbol Boswellia sacra, el olivano, que ha sido quemado en contextos sagrados desde hace 5000 años en las tradiciones judía, cristiana, islámica, hinduista y budista simultáneamente. El segundo regalo de los Reyes Magos. El ácido boswélico de la boswellia es uno de los compuestos antiinflamatorios más estudiados en la medicina ayurvédica y la investigación moderna. Inhibe de forma selectiva la enzima 5-lipoxigenasa, responsable de la inflamación crónica, sin los efectos secundarios gastrointestinales de los antiinflamatorios farmacéuticos. Los estudios clínicos muestran mejoras en la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn y el asma. Cuando el sacerdote inciensa la iglesia en Semana Santa, el ácido boswélico se libera con el humo y la congregación lo inhala. La liturgia y la farmacología llevan 2000 años trabajando juntas sin que nadie lo dijera así. El perfume de las iglesias en Semana Santa es al mismo tiempo liturgia y farmacología. Llevan 2000 años haciéndolo bien sin saber exactamente por qué. Planta número 3. Olivo. El árbol de la pasión. El huerto de Getsemaní era un olivar. La entrada en Jerusalén se celebró con ramas de olivo. El aceite de los óleos sagrados viene del olivo. Ninguna planta está más presente en la Semana Santa. El olivo es la planta más presente en toda la narrativa de la pasión. La última noche la pasó en el huerto de Getsemaní, que en hebreo significa prensa de aceite, un olivar. La entrada triunfal en Jerusalén el Domingo de Ramos se celebró agitando ramas. El aceite de oliva es la base de todos los óleos sagrados usados en los sacramentos desde hace 2000 años. En las procesiones de Semana Santa, las ramas de olivo y de palma son las más usadas. Y desde el punto de vista medicinal, el olivo es uno de los árboles más estudiados de la dieta mediterránea. El oleocantal del aceite de oliva virgen extra tiene efectos antiinflamatorios comparables al ibuprofeno. La oleuropeína de las hojas es un potente antioxidante y antimicrobiano. El extracto de hoja de olivo tiene evidencia clínica para la hipertensión, la diabetes tipo 2 y el sistema inmune. El árbol que estuvo en el primer y en el último momento de la pasión, y que lleva 5000 años siendo al mismo tiempo alimento, medicina y símbolo. Planta número 4. Palma. Palmera datilera. El Domingo de Ramos. Las palmas que agitan en el Domingo de Ramos son el inicio de la Semana Santa. Y el árbol que las da tiene una historia medicinal de 5000 años. El Domingo de Ramos es el inicio de la Semana Santa en toda España, y en muchos municipios es la tradición más visible del año. Las palmas trenzadas de Elche, las ramas de palmera blanca que los niños llevan a la iglesia, las procesiones con el burro, la entrada de Jesús en Jerusalén con palmas, fue un acto de simbolismo político muy cargado. En el mundo judío, la palma era el símbolo de la victoria y la liberación. Pero la palmera datilera, Phoenix dactylifera, es también una de las plantas medicinales más antiguas del mundo. El Antiguo Testamento la menciona 70 veces. Los árabes la llamaban el árbol de la vida. Los dátiles tienen un perfil nutricional excepcional, ricos en potasio, magnesio, fibra prebiótica y compuestos fenólicos antioxidantes. El polen de palmera tiene estudios sobre fertilidad. Las hojas trenzadas en blanco al sol tienen compuestos diferentes a las verdes. El árbol de la victoria en Jerusalén. El árbol de la vida en Arabia. Y el alimento más nutritivo del desierto desde hace 5000 años. Planta número 5. Lirio, iris y azucena. La pureza de la Virgen, el lirio blanco y la azucena son las flores de la Virgen en toda la iconografía mariana, y tienen una historia medicinal que los conventos preservaron durante siglos. En la imaginería de Semana Santa, la Virgen casi siempre aparece acompañada de lirios blancos y azucenas. Son el símbolo de su pureza en toda la iconografía mariana de la tradición católica. Pero antes de ser el símbolo de la Virgen, el lirio era una planta medicinal de primer orden en el mundo mediterráneo. Hipócrates usaba la raíz de lirio para afecciones ginecológicas y de la piel. Los conventos medievales cultivaban lirios en sus huertos medicinales. El orris, la raíz seca de iris germánica y iris pallida, era uno de los ingredientes más valiosos de la perfumería y la medicina medieval. Su aroma a violeta y tierra es el fijador que da profundidad y duración a los perfumes más antiguos de Europa. La azucena, Lilium candidum, tiene propiedades emolientes documentadas. Sus pétalos macerados en aceite se usaban para suavizar la piel y tratar quemaduras. El símbolo de la pureza de la Virgen era también la medicina de los conventos. Las dos cosas no eran contradictorias, eran parte de la misma sabiduría. Herbolarios, llevamos 5. 5 plantas que han acompañado a la Semana Santa desde antes de que existiera la Semana Santa, desde antes de que los evangelios fueran escritos. Ahora vienen las de la pasión propiamente dicha, las que están en los pasos, en las procesiones, en los momentos más intensos de estos días, y entre ellas, la que aparece en los 4 evangelios en el Calvario. Plantas 6 a 10, las de los pasos y las procesiones. Planta número 6.
Rosa. Rosal. La flor de las cofradías. Las rósulas de pétalos que lanzan desde los balcones al paso de las procesiones. La flor más asociada a la Virgen en todo el Mediterráneo. Las procesiones de Semana Santa en Andalucía, Castilla y Levante tienen un momento muy característico. Cuando el paso de la Virgen pasa bajo los balcones, se lanzan pétalos de rosa. Ese gesto de siglos conecta la rosa con la Virgen de una forma que ya no recordamos de dónde viene. La rosa es la flor mariana por excelencia. El rosario, el nombre del rezo central del catolicismo, viene de rosa. Los jardines de rosas eran los jardines de la Virgen en la tradición medieval. Pero la rosa era también una planta medicinal de primer orden en el mundo medicinal árabe, que fue la medicina de referencia en la península durante siglos. El agua de rosas de Avicena era el colirio y el calmante más refinado de la medicina medieval. Los estudios modernos confirman que los flavonoides de la rosa tienen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y ansiolíticos reales. El pétalo que cae desde el balcón al paso de la Virgen lleva siglos siendo, al mismo tiempo, devoción y medicina. Las dos cosas son la misma cosa. Planta número 7. Espino blanco. Majuelo. La corona de espinas. La corona de espinas de la iconografía de la Pasión probablemente era de espino blanco, y tiene una de las evidencias más sólidas de toda la herbolaria para el corazón. La corona de espinas es uno de los símbolos más reconocibles de la Pasión y uno de los que más aparecen en los pasos procesales. Los evangelios no especifican qué planta se usó, y los investigadores han debatido durante siglos entre varias especies. La candidata más respaldada histórica y geográficamente es el Sisyphus spina Christi, el espino de Cristo, que crece silvestre en la región de Jerusalén. Pero en la tradición europea, especialmente en España y en los países del norte, el espino blanco, Crataegus monogyna, es el árbol que más se asocia con la corona. Y aquí está algo que sorprende. El espino blanco tiene una de las evidencias clínicas más sólidas de toda la herbolaria para la salud cardiovascular. Sus flavonoides y procianidinas están respaldados por metaanálisis de múltiples ensayos clínicos para mejorar la función cardíaca, reducir la presión arterial y mejorar la circulación. En Alemania está aprobado oficialmente como medicamento para la insuficiencia cardíaca leve. El árbol de la corona de espinas resultó ser uno de los cardiotónicos vegetales más respaldados por la ciencia moderna. La poesía y la farmacología se encuentran en el mismo arbusto. Planta número 8. Cedro del Líbano. El árbol sagrado de la Biblia. El árbol más mencionado en el Antiguo Testamento, el que usó Salomón para construir el templo, y uno de los aceites esenciales más valorados en la aromaterapia antigua. El cedro del Líbano es el árbol más mencionado en el Antiguo Testamento, con más de 70 referencias. El rey Salomón lo usó para construir el templo de Jerusalén. Era el símbolo de la inmortalidad, la fortaleza y lo sagrado en toda la tradición semita y mediterránea. El aceite de cedro era uno de los ingredientes del incienso sagrado del templo judío, el ketoret, cuya fórmula aparece en el libro del Éxodo. Desde el punto de vista medicinal, el aceite esencial de cedro, el cedreno y el cedrol, tiene efectos documentados sobre el sistema nervioso. Estudios muestran que reduce la ansiedad, mejora la concentración y tiene efectos sedantes suaves comparables a los de algunos fármacos ansiolíticos en modelos animales. Los egipcios lo usaban en los procesos de momificación por sus propiedades antimicrobianas. Los soldados romanos lo usaban para tratar las heridas de batalla. El árbol sagrado por excelencia de la Biblia resultó ser también uno de los ansiolíticos naturales más antiguos del mundo. Planta número 9. Azahar. Flor de naranjo. El perfume de las procesiones andaluzas en Sevilla, en Córdoba, en Málaga, la Semana Santa huele a azahar. Y la ciencia acaba de explicar por qué ese olor calma de una forma tan específica. Si hay un olor que define la Semana Santa andaluza es el azahar, la flor blanca del naranjo que florece exactamente en estas semanas y que perfuma las calles de Sevilla, Córdoba y Málaga mientras las procesiones avanzan. Ese olor no es solo nostalgia y no es solo estética. El agua de azahar ha sido el calmante nervioso de la medicina popular mediterránea durante siglos. En Andalucía el agua de azahar para los nervios es tan común como la manzanilla, y la ciencia moderna ha identificado los mecanismos. El linalul y el limoneno del azahar tienen efectos ansiolíticos documentados que interactúan con los receptores GABA del cerebro, los mismos que los medicamentos ansiolíticos. Estudios clínicos muestran que el extracto de flor de naranjo reduce la ansiedad preoperatoria con una eficacia comparable a algunos fármacos. Las personas que llevan siglos llenando de azahar los altares de Semana Santa estaban creando el entorno más calmante posible para los momentos de mayor intensidad emocional del año. El perfume de la Semana Santa andaluza no es solo emoción y memoria, es farmacología. Y lleva siglos calmando exactamente lo que necesitaba calmar. Planta número 10. Romero. La hierba de las procesiones. En muchas regiones de España se pone romero en los altares del Viernes Santo y se bendice el Domingo de Resurrección.
una tradición que conecta con la memoria más antigua del Mediterráneo. El romero tiene una presencia muy particular en la Semana Santa española que varía por regiones. En muchas zonas de Andalucía, Castilla y el Levante el romero se coloca en los altares del Viernes Santo, se lleva en las procesiones y se bendice junto con las palmas. La tradición conecta con el simbolismo de la resurrección. El romero es una planta perenne que florece en primavera y que en el Mediterráneo antiguo era símbolo de la memoria y la permanencia. Los griegos lo usaban en los funerales y en las bodas por la misma razón. Lo que fue, permanece. Y como vimos en el guin de plantas medicinales, el romero tiene una farmacología real que explica esa conexión con la memoria. El cineol del aceite esencial de romero atraviesa la barrera hematoencefálica e inhibe la enzima que descompone la acetilcolina. Los estudios muestran mejoras medibles en velocidad y precisión cognitiva con su aroma ambiental. La hierba de la memoria en el rito de la resurrección. No es casualidad. Lleva 2000 años siendo la planta de lo que permanece. Parar un momento, herbolarios. Llevamos 10. Y quiero decirte algo antes de seguir. Cada planta que hemos visto hasta aquí fue elegida por las personas que construyeron los rituales de la Semana Santa con un conocimiento que nosotros hemos perdido casi por completo. El incienso que calma la ansiedad, el azahar que activa los receptores GABA, el romero que mejora la memoria, la mirra que era la mejor medicina disponible. Nada de eso fue casualidad. Los monjes, las beatas, los herbolarios que diseñaron los espacios sagrados de Semana Santa sabían lo que hacían. No con el lenguaje de la neuroquímica, sino con el lenguaje de la observación acumulada de generaciones. Colocaron las plantas que transforman el estado interno de las personas que participaban en los rituales, las que calmaban, las que elevaban, las que acompañaban el duelo, las que sugerían el renacimiento. Eso no es superstición, es sabiduría. Y es la misma sabiduría que la ciencia moderna confirma hoy, un mecanismo a la vez. Las próximas 10 son las que más me sorprendieron cuando las estudié para este video. Y entre ellas, la que aparece en los 4 evangelios en el Calvario. Plantas, 11 a 15. Las del Calvario y la resurrección. Planta número 11. Hisopo. La planta del Calvario y la purificación. El hisopo aparece en los 4 evangelios en el momento de la crucifixión, y es uno de los antisépticos naturales más potentes del Mediterráneo. El hisopo es la planta que aparece en los 4 evangelios en el momento de la crucifixión. La esponja empapada en vinagre fue alzada hasta Jesús en la cruz en una rama de hisopo. Ese detalle no es casual. El hisopo, Hisopus officinalis, era la planta de la purificación ritual en la tradición judía. El libro de los Números ordena usar hisopo para los ritos de purificación, y el Salmo 50 dice: «Purg-ame con hisopo y quedaré limpio». Era la planta litúrgica de la pureza. Y desde el punto de vista medicinal, el timol y el carbacrol del hisopo son 2 de los antisépicos naturales más potentes conocidos, los mismos que los del tomillo. El timol es el ingrediente activo del Listerine y de muchos antisépicos comerciales. Los estudios muestran que el aceite esencial de hisopo tiene actividad antimicrobiana documentada contra el Staphylococcus aureus, el Streptococcus y el Candida albicans. La planta de la purificación ritual resultó ser también uno de los antisépicos naturales más potentes del Mediterráneo. El rito y la medicina nunca estuvieron separados. Planta número 12. Aloe vera. El ungüento de la sepultura. El Evangelio de Juan menciona que Nicodemo trajo 100 libras de mirra y aloe para preparar el cuerpo de Jesús. La cantidad es enorme y tiene un sentido médico preciso. El Evangelio de Juan describe cómo Nicodemo trajo 100 libras de mirra y aloe para el entierro. 100 libras es una cantidad enorme, varios kilos, lo que indica que no era un gesto simbólico, sino una preparación real del cuerpo para la sepultura. El aloe que se usaba en el mundo antiguo para los preparados funerarios era probablemente el aloe ágila, Aquilaria gayocha, diferente del aloe vera moderno, pero la tradición de usar el aloe en los rituales de paso está documentada en Egipto, Grecia y Roma. El aloe vera en sí, que sí se usaba ampliamente en la medicina mediterránea de la época, tenía un papel importante en el cuidado de heridas y piel. Como vimos en el guin de plantas medicinales y remedios de la despensa, el gel de aloe cura las quemaduras de primer y segundo grado más rápido que los apósitos farmacéuticos estándar en ensayos clínicos. El antiguo Egipto lo llamaba la planta de la inmortalidad. La planta de la inmortalidad del antiguo Egipto. El ungüento de la sepultura en el Evangelio de Juan. Y el cicatrizante más estudiado de la medicina natural desde hace 6000 años. Planta número 13. Cúruma. Azafrán de las Indias. El oro amarillo de los ritos orientales. En las tradiciones orientales del Mediterráneo antiguo, la cúruma era la planta de la consagración y la purificación, y la que las farmacéuticas llevan décadas intentando sintetizar.
La cúrcuma no es una planta que aparezca en los evangelios por su nombre, pero sí está presente en los contextos rituales mediterráneos de la época. Era una de las especias sagradas en las tradiciones hinduistas, budistas y zoroastristas que convivían en el Mediterráneo del siglo I, y los mercados de Jerusalén la comercializaban. Los peregrinos que participan en la Semana Santa del mundo cristiano oriental, etíope, copto y siriano, la usan en sus ritos de purificación hasta hoy. Y como vimos en el guin de plantas medicinales, la curcumina tiene efectos antiinflamatorios tan significativos que las farmacéuticas llevan décadas intentando sintetizar versiones de ella. La inflamación crónica es el motor de la mayoría de las enfermedades modernas y la curcumina actúa sobre múltiples vías inflamatorias simultáneamente. El oro amarillo de los ritos de consagración. La planta que las farmacéuticas llevan décadas intentando replicar. A veces la sabiduría ritual y la farmacología apuntan al mismo sitio. Planta número 14. Lavanda. El perfume del Santo Sepulcro. Los evangelios mencionan que María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro con óleos aromáticos. La lavanda era el aceite aromático más accesible y más medicinal del Mediterráneo del siglo I. Los evangelios de Marcos y Lucas mencionan que María Magdalena y las otras mujeres fueron al sepulcro, la mañana de la resurrección, llevando óleos aromáticos para ungir el cuerpo. Esos óleos eran los aceites medicinales disponibles en el Mediterráneo del siglo I: mirra, aloe, cedro y lavanda. La lavanda, lavandula latifolia y lavandula angustifolia, era omnipresente en el Mediterráneo antiguo. Los romanos la añadían a los baños, de ahí su nombre del latín lavare. Los hospitales medievales la quemaban para purificar el aire y calmar a los pacientes. Y como vimos en el guin de plantas adaptógenas y en el de plantas de interior, el linalol de la lavanda modula el sistema GABA del cerebro, produciendo efectos ansiolíticos y mejorando el sueño en ensayos clínicos con evidencia comparable a los ansiolíticos farmacéuticos sin dependencia. El aceite aromático con el que las mujeres fueron al sepulcro resultó ser el ansiolítico natural más estudiado de la historia. La mañana de la resurrección huele a lavanda. Planta número 15. Azafrán. El oro rojo de la liturgia. El azafrán español de la Mancha colorea los pasos y los tejidos procesionales desde hace siglos, y es el condimento más caro del mundo con una razón medicinal muy concreta. El azafrán de la Mancha, Crocus sativus, colorea los tejidos, los bordados y los alimentos de la Semana Santa española con su amarillo dorado característico. Ese color tan ligado a la liturgia y al sol de Castilla tiene una historia que va mucho más allá de la cocina. El azafrán es el condimento más caro del mundo porque se recolecta completamente a mano, pistilo a pistilo, a razón de 150.000 flores por kilo. Pero esa rareza tiene una razón medicinal: la crocina y la safranal. Sus principios activos tienen efectos antidepresivos documentados en ensayos clínicos comparativos con la fluoxetina y el imipramina. Múltiples estudios muestran que el extracto de azafrán mejora los síntomas depresivos leves y moderados con una eficacia comparable a los antidepresivos farmacéuticos y con un perfil de efectos secundarios más favorable. Es el antidepresivo vegetal mejor documentado que existe. El oro rojo de la cocina española resultó ser el antidepresivo vegetal mejor documentado del mundo. La Semana Santa y la alegría de la resurrección comparten la misma planta. Herbolarios, llegamos a las 5 últimas, y son las que más me sorprendieron cuando las preparé para este video. Plantas que llevan siglos en la Semana Santa de España con una historia que nadie cuenta. Y entre ellas, la que florece exactamente en estas fechas y que lleva 3000 años siendo el símbolo del renacimiento en todas las culturas del Mediterráneo. Plantas 16 a 20, las de la resurrección y la primavera. Planta número 16. Tomillo. La hierba sagrada del Mediterráneo. El tomillo era la hierba de los altares en el Mediterráneo antiguo. Se quemaba en honor a los dioses y resultó ser uno de los antisépticos más potentes que existen. El tomillo tiene una presencia muy discreta en la Semana Santa actual, pero en el Mediterráneo antiguo era la hierba sagrada por excelencia. Se quemaba en los altares griegos y romanos, se usaba en los ritos de purificación, de ahí su nombre del griego thymos, que significa tanto alma como perfume. Los soldados romanos se bañaban en agua de tomillo antes de las batallas por su asociación con el valor y la pureza. En las tradiciones populares mediterráneas, el tomillo silvestre se recoge en Semana Santa y Corpus Christi para hacer los ramos benditos que se guardan en casa durante el año. Y como vimos en el guión de remedios olvidados de la despensa, el timol del tomillo es tan potente que es el ingrediente activo de productos antisépticos comerciales, y la Comisión Europea lo aprueba como tratamiento médico reconocido para la tos y las infecciones respiratorias. La hierba que los soldados romanos usaban para purificarse antes de la batalla. El antisepico que la Comisión Europea aprueba como medicamento. Una sola planta, 2000 años de continuidad. Planta número 17. Granada. El fruto de la resurrección.
En la iconografía cristiana, la granada es el símbolo de la resurrección y de la unidad de la Iglesia. Sus semillas rojas dentro de la corteza cerrada son la vida escondida que explota hacia afuera. La granada aparece con frecuencia en la iconografía cristiana de la Semana Santa y la Pascua, en los bordados de los mantos procesionales, en los altares, en la pintura sacra. En la tradición cristiana es el símbolo de la resurrección, porque la vida está escondida dentro de la corteza cerrada y explota en cientos de semillas rojas. En la tradición judía es el símbolo de los 613 preceptos de la Torá, uno por cada semilla. En la tradición islámica, el Corán la menciona como uno de los frutos del paraíso. Y desde el punto de vista medicinal, la granada es una de las frutas con mayor concentración de antioxidantes que existen, los punicaláginos, y la punicalágina tienen efectos antiinflamatorios, cardioprotectores y antitumorales documentados. El zumo de granada reduce la presión arterial, mejora los marcadores inflamatorios y tiene evidencia preliminar sobre el cáncer de próstata. El símbolo de la resurrección en la iconografía cristiana, el fruto del paraíso en el Corán, y uno de los antioxidantes más potentes que existen. 3 tradiciones, una planta, el mismo mensaje. Planta número 18, madera de aloe, Ud. El incienso más sagrado del Oriente. El aloe que aparece en el Evangelio de Juan es la madera de aloe, el udí árabe, el incienso más valioso del mundo. Y tiene una farmacología del sistema nervioso muy específica. El aloe que Nicodemo trajo al sepulcro de Jesús no era el aloe vera de los alféizares, sino la madera de aloe, llamada aquilaria o agarwood, en los mercados de especias. El udí árabe, el oud, es la resina que produce el árbol Aquilaria agallocha cuando es atacado por un hongo, una respuesta defensiva que genera una de las fragancias más complejas y valiosas del mundo. El oud es el ingrediente más caro de la perfumería internacional, 100 veces más caro que el oro. En la tradición japonesa del kodo, el arte del incienso, el oud es la fragancia suprema. En la tradición islámica se quema en las mezquitas y en los rituales de purificación. La investigación farmacológica ha identificado compuestos del oud con efectos sedantes, ansiolíticos y anticonvulsivos en modelos experimentales. Lo que Nicodemo llevó al sepulcro era el incienso más valioso del mundo antiguo, el perfume del paso de la muerte a la vida. Ese detalle del Evangelio tiene un peso que muy poca gente conoce. Planta número 19, flor de Pascua, Euphorbia pulcherrima. La planta de la Pascua en los altares. La flor de Pascua que llena las iglesias en estas fechas tiene una historia que conecta con la tradición azteca del sol y el fuego. Y su color rojo tiene un significado medicinal y simbólico muy específico. La flor de Pascua, Euphorbia pulcherrima, llena los altares y las iglesias de España en la Semana Santa y la Navidad con sus brácteas rojas características. La historia de esta planta es una de las más curiosas de toda la lista. Es originaria de México, donde los aztecas la llamaban Cuetlaxóchitl, la flor de cuero o la flor de fuego, y la usaban en los rituales dedicados al dios del sol. Los franciscanos que llegaron a México en el siglo XVI la adoptaron para sus procesiones de Navidad, porque su forma y su color rojo evocaban la estrella de Belén y la sangre de Cristo. Desde el punto de vista medicinal, el látex de la euforbia tiene propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras estudiadas. La planta en sí es levemente tóxica si se ingiere, pero completamente segura como planta ornamental. La planta de los rituales del sol azteca que los franciscanos convirtieron en el símbolo de la sangre de Cristo. Un viaje de 5 siglos de un continente a otro, de un ritual a otro, conservando el mismo color rojo. Planta número 20. Narciso de invierno. Narciso blanco. El milagro de la resurrección. El narciso florece exactamente en Semana Santa y lleva 3000 años siendo el símbolo del renacimiento en todas las tradiciones del Mediterráneo. El narciso de invierno, Narcissus taceta, florece exactamente en estas semanas. No es casualidad que esté en el último lugar de esta lista. Es la planta que cierra el ciclo completo de la pasión con una perfección casi difícil de creer. Como vimos en el guión de plantas de interior, el antiguo Egipto colocaba narcisos en las preparaciones funerarias de los faraones hace 3000 años por su fragancia, considerada lo suficientemente poderosa para acompañar a los muertos al otro mundo. Los griegos asociaban el narciso con el inframundo y con el renacimiento. Perséfone lo recogió cuando Hades la raptó y llevó al inframundo, y cuando ella regresa en primavera, el narciso florece. Los romanos forzaban los bulbos a florecer en invierno para traer luz y fragancia a los espacios oscuros. En los altares de Semana Santa, el narciso es la planta de la resurrección. Florece cuando todo lo demás está dormido, en el frío de marzo o abril, con una fragancia que llena las iglesias de algo que no tiene otro nombre que vida. El símbolo del renacimiento en Egipto, en Grecia, en Roma. La planta de los faraones que florece en Semana Santa. Y el perfume que desde hace 3000 años acompaña a la humanidad en el paso de la oscuridad a la luz. 20 plantas. Y todas con el mismo mensaje.
Las personas que construyeron los rituales de la Semana Santa tenían un conocimiento que nosotros hemos perdido casi por completo. Sabían que el incienso calmaba, que el azahar serenaba, que la mirra curaba, que el hisopo purificaba, que el narciso prometía el regreso de la vida. No lo sabían con el lenguaje de la neurología ni de la farmacología. Lo sabían con el lenguaje de la observación acumulada de generaciones. Y construyeron unos rituales con esas plantas que llevan 2000 años transformando el estado interno de las personas que participan en ellos. Esta Semana Santa, cuando sientas el olor del incienso o del azahar o de las rosas que caen desde los balcones, sabes ya algo que la mayoría de la gente no sabe. Que ese olor no es solo tradición, es biología, es historia, es la inteligencia de 20 generaciones de personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Herbolarios, dime en los comentarios qué planta de esta lista está más ligada a tu recuerdo de la Semana Santa. ¿El olor del incienso de la iglesia de tu infancia? ¿El azahar de la calle de los Reyes Magos? ¿El romero que tu abuela guardaba después de bendecirlo? ¿Las palmas trenzadas del Domingo de Ramos? Leo todos los comentarios, sin excepción. Y en un vídeo como este sé que van a aparecer historias que merecen ser contadas. Memorias de procesiones, de manos de abuelas, de iglesias que ya no existen, de olores que el cuerpo recuerda antes que la mente. Esas historias tienen un valor que ningún libro puede guardar. Cuéntalas. Si este vídeo ha añadido algo a tu Semana Santa, dale al like. Y compártelo con alguien que también lleve estas plantas en la memoria sin saber por qué las lleva. ¡Feliz Semana Santa, herbolarios! Y hasta la próxima.